produce una lesión celular. Esta lesión celular puede degenerar hacia ser muy grave, progresiva y sostenida hasta ser irreversible y producir necrosis, apoptosis, que son muertes celulares. Diferentes vías para acá. Y la lesión reversible es igual una lesión celular con daño, digamos, transitorio que puede regresar a la normalidad, independientemente de la función que tuvo. Esto realmente es lo mismo, solamente hace referencia a las moléculas dañinas al citoplasma. Los tipos de respuesta celular ante diferentes tipos de injurias son los que se ven ahí. Principalmente la parte inicial es adaptativa netamente, ¿no? Y una vez que se superan los mecanismos de adaptación, va a pasar a presentarse la lesión celular establecida. Los mecanismos de adaptación van a ser principalmente de hipertrofia, llamados hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia, acumulaciones intracelulares, calcificaciones. Una vez superado todo esto, va a presentarse una lesión celular, reversible o irreversible. Cuando tenemos una lesión irreversible, se presenta necrosis o apoptosis celular, necroptosis, que es como un mix de los dos ante agentes patógenos mayormente, piroptosis por fiebre, autofagia, que ya saben, está de moda eso con el ayuno a la autofagia. La célula normal puede responder, adaptarse ante un estímulo fisiológico sostenido o patológico, fisiológico mayormente hormonales. Ahora, para adaptarse hay diferentes formas de adaptación, ¿no? A través de una anoxia potente hay varias formas en las que la célula inicialmente se tiene que adaptar. Primero, en su tamaño, ¿no? Cuando hay, digamos, poca oxigenación, poca utilización, o más que todo nula utilización, nulo oxígeno, lo que se produce es una disminución del tamaño celular, llamado atrofia. También puede pasar una hipotrofia cuando hay poca cantidad y poca función, pero todavía tiene algo de función. Por ejemplo, a todos alguna vez en su vida de repente le han puesto un yeso en la pierna, o en el brazo, o en la mano. Bueno, la cuestión es que nuestro yeso dura en nuestra mano, nuestro brazo, un mes más o menos, 6 semanas, algunos 8 semanas. Si alguna vez les ha pasado, cuando se lo sacan, muy aparte de que huele mal, está delgado su bracito, ¿no? O su piernita, es así, súper asimétrico. Y eso es porque ese miembro aquel ha estado en reposo total, no ha utilizado su músculo para nada, entonces no hay forma en el que tenga un tono normal, un trofismo normal, y eso se llama hipotrofia, achicamiento, digamos, del tamaño celular. Pero también se da el caso contrario de la hipertrofia, con estos chicos fitness que quieren, hacen sus ejercicios y todo, ante tal estímulo de fuerza sostenida del musculito, se produce un aumento del tamaño de las fibras, no la cantidad, no les crece músculo, sino que el músculo se hace más gordito, más grandecito, ¿no? También pues hay aumento de matriz extracelular y demás que hacen que se vea más grande. Luego también otro tipo de adaptación celular es en cantidad, o sea, aumenta la cantidad del número de células y eso se denomina hiperplasia. La más conocida de todas es la hiperplasia prostática, ¿no? Benigna, lo que tienen la mayoría de varoncitos a cierta edad, casi todos los varoncitos a cierta edad, más de los 60 años, van a tener su hiperplasia prostática, así que hay que verlo. Y esto pues por el efecto androgénico sostenido a través de tanto tiempo. Entonces, por este efecto hormonal androgénico van a aumentar la cantidad de estas células, pero eso tiene un doble filo, digamos, ¿no? Porque al aumentar la cantidad celular, ¿qué podría pasar también? Como hay aumento, digamos, de la velocidad, más o menos de la velocidad de reproducción, puede haber errores genéticos en el momento de realizar esto y se puede generar hasta la neoplasia. Eso puede pasar con las hiperplasias prostáticas benignas, como también con las hiperplasias endometriales, que también les pasan a las mujeres posmenopáusicas, la mayoría posmenopáusicas, ¿no? Entonces, esta hiperplasia es aumento del número de células. El otro cambio adaptativo es en cuanto a la forma, se transforma una célula de un tipo a otro tipo. Eso se llama metaplasia. Y esta metaplasia, para que se dé, tiene que darse, digamos, de una misma línea embriológica. No va a volvérseme hueso el tracto gastrointestinal, ¿no? Es de la misma línea embriológica. Lo que es mesodermo, mesénquima, mismos tejidos de mesénquima, mismos tejidos de epitelio, mismos epitelios.
del hipocampo. Claro que otro tipo. Y si se tiene que adaptar, tiene que ser hacia un tipo de epitelio que sea más resistente ante la injuria que lo está afectando al epitelio original. Esta metaplasia puede evolucionar también a una displasia, que ya es un desorden mayor en la conformación de la célula, ¿no? Y estas dos se consideran en la mayoría de casos como lesiones precancerígenas. Pero también, como son adaptaciones, son reversibles, siempre reversibles. Y como son reversibles, es factible detectarlo, digamos, si se presenta una metaplasia, una displasia, y con los cuidados necesarios, con cuidados apropiados, regresa hacia su estado natural y se alejó, digamos, el cáncer o ese tipo de metaplasias, ¿no? Otro tipo de adaptaciones son por variaciones en el contenido, como las acumulaciones intracelulares, pero poco frecuente, que son calcificaciones de pigmentos por sobreexposición, etc. Pero todo esto es reversible, o sea, cuando ya baja la noxa, regresa a su estado natural. No tanto así la atrofia, porque este es un cambio un poco más permanente, pero como no hay muerte celular, se le considera como un cambio adaptativo. En cuanto a la hiperplasia habíamos quedado, pues que era un aumento del número de células. Como ejemplo, fisiológicamente, ya hemos hablado, ¿no? Estrógenos en el caso de crecimiento de mamas y útero en la gestación, ¿no? Las mujeres desarrollan bastante grandes sus mamas y también el útero crece bastante para tener ahí albergado al feto. Y también de forma compensadora fisiológicamente puede ser posterior a una resección hepática. Aunque nadie lo crea, el hígado se regenera. No se va a regenerar, ser gigante así como es normalmente, pero un poquito mejor, si no, no serían posibles los trasplantes de vivo a vivo. Entonces sí son posibles. Entonces el hígado se regenera, la piel se recambia y se regenera cada semana. Los huesos se recambian cada 20 años tenemos un nuevo esqueleto. Entonces, por eso es factible hacerse esas operaciones extrañas que se hacen de alargamientos del fémur, porque tiene una gran capacidad de regeneración el hueso. Entonces, hay posibilidades de aumentar el número celular con hiperplasia ante un estímulo, digamos, que requiere regeneración como compensación. Y también hiperplasia patológica puede darse cuando hay un desbalance hormonal, en el caso de las mujeres, por desbalance estrógeno y progesterona, posmenopáusicamente generando hiperplasia endometrial. Esto se puede corregir, sí, con una adecuada terapia hormonal. Y en algunos casos pues requieren otras intervenciones. Ahora, el siguiente cambio adaptativo es la hipertrofia. La hipertrofia hemos quedado que era el aumento del tamaño, ¿no? El otro es la hiperplasia es el número, la hipertrofia es el tamaño, el volumen, ¿no? No solamente de la célula en sí, sino también de la matriz externa. No puede haber una hipertrofia fisiológica cuando hay incremento del uso, o sea, de la demanda de aquel órgano, sistema o tejido. Por ejemplo, como hemos conversado, ¿no? Como los chicos o chicas que hacen fisicoculturismo, ¿no? Hipertrofia del músculo. Hormonal por la gestación, también aumento del endometrio, del útero. Y factores de crecimiento, en el caso de los fetitos, que crecen mayormente por este factor de crecimiento similar a la insulina. Hipertrofia puede también ser causada por problemas patológicos cuando hay un incremento de la demanda, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial. ¿Esta hipertensión arterial en qué consiste principalmente? En alteraciones generales que van a alterar gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. Si tenemos aumentada nuestra resistencia vascular periférica, que es lo que está evitando que el corazón bombee a una fuerza normal, el corazón tiene que hacer, las células miocárdica tienen que hacer mucho más fuerza para vencer aquella resistencia y lograr que pase la sangre a los tejidos. Entonces, al hacer tanta fuerza, lo que va a hacer es aumentar su demanda y van a empezar a generarse hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es un cambio adaptativo ante la hipertensión arterial. Obviamente, cuando tenemos hipertrofia de ventrículo, no significa que el ventrículo está fuerte, está bien, está trabajando, ¿no? Entonces es un proceso que se va a ir agotando, vamos a hablar. Otro tipo de hipertrofia patológica va a ser la que es causada por mucho TSH, en el caso de la enfermedad de Graves, ¿no? El bocio. Tres tiroides. ¿Qué causas o qué vías efectoras hay de la hipertrofia? Principalmente hay un incremento en la degradación de las proteínas. Cuando hay un incremento en esta degradación de proteínas, va a haber un recambio mayor de proteínas y va a haber necesidad de que se creen más proteínas y se va a incrementar la expresión génica de síntesis de proteínas, ¿no? También va a aumentar
la cantidad de matriz extracelular y células, digamos, satélites que no están necesariamente en el tejido, pero vienen ahí para hacer como un volumen, ¿no? Eso para ayudar a que la calidad, el tamaño de la célula y su matriz ayuden a cumplir la función adaptativa ante esta noxa, que sea la que sea que nos visite, ¿no? Otro tipo de daño es el llamado atrofia, ¿no? La atrofia va a reducir el tamaño celular, pero no va a desaparecer, digamos, por completo la célula por la pérdida de su tejido, de su sustancia, ¿no? En el ejemplo que vimos al inicio, un testiculito, ¿no? Un testiculito normal, miren, y este testiculito atrofiado, pobrecito, que será menos de la cuarta parte, atrofiado totalmente. La atrofia puede ser fisiológica cuando es por un proceso hormonal de un posparto o una menopausia, pero mayormente pues es patológica, porque se da por falta de uso, desinervación, como en el caso de las personas que tienen alguna cuadraplegia, las cuales por falta de estímulo neurológico, bueno, de neuronas hacia los músculos, pues se van a atrofiar, no van a tener uso. Isquemia, baja nutrición o envejecimiento, ¿no? Casi todos es patológico. Y bueno, lo que se ve es que hay pequeño tamaño celular, pequeño tamaño de organelas, baja necesidad metabólica, baja función y va reduciendo pues las mitocondrias del ATP y lo demás, ¿no? Pero no es una injuria per se que destruye, digamos, las células, ¿no? Pero podría más adelante generar una apoptosis celular, ¿no? Bueno, como hemos comentado, para que se genere una atrofia, por ejemplo, puede haber una hipofunción, cualquiera de esas que genere menor actividad metabólica de la célula. Esta va a disminuir, obviamente, si no hay actividad metabólica, no va a haber síntesis de nada, por ejemplo, de síntesis de proteínas. Si no hay síntesis de proteínas, necesitamos, en algún caso, que haya proteínas de algún lado, ¿no? Esta síntesis de proteínas incluso va a aumentar la proteólisis celular para disponer de los aminoácidos por un complejo de ubiquitina proteasoma. Esta ubiquitina pues, es una proteína que se va a unirse en las ubiquitinas ligasas, que son otras moléculas que se van a unir a las proteínas y se las llevan hacia un nucleosoma, un proteosoma, que es una organela que degrada estas proteínas, ¿no? Y como las degrada, va disminuyendo su tamaño. No las degrada escandalosamente como para, digamos, vulgarmente vomitarle su contenido, pero sí las va a degradar hasta en el sentido de que las va a desaparecer y va a contraer la célula. Ahora, otro cambio adaptativo importante y premaligno es la metaplasia. La metaplasia hace referencia, como hemos quedado, al cambio de una célula, pero adulta. Tiene que ser célula madura adulta, no puede ser una célula embrionaria, porque si no ya no es una metaplasia, sino es un desarrollo normal embriológico, ¿no? Y por otro tipo también de célula adulta, como hemos quedado, son de la misma estirpe embriológica. Bueno, sucede en este caso por reprogramación de las células madre, ya que en todo nuestro epitelio, por ejemplo, en todos los tejidos hay células madre que comandan la regeneración de los epitelios y de los diferentes tejidos, ¿no? El más conocido de todos estos metaplasias es el esófago de Barrett, ¿no? Ya prostituido hasta el cansancio, el esófago de Barrett, porque pues hace referencia al cambio de epitelio normal estratificado, plano, escamoso, del esofaguito con la mucosa intestinal. ¿Para qué necesita cambiarse adaptativamente? Porque el reflujo gastroesofágico sostenido daña este esófago. Este epitelio no está preparado para recibir la injuria de ácido clorhídrico que viene del estómago. Entonces, ese epitelio del esófago tiene que cambiar a uno que sí pueda soportar ese ácido clorhídrico. ¿Y qué epitelio soporta el ácido clorhídrico, pero además los ácidos biliares? Porque hay reflujos gastroesofágicos que son tan severos que desde el duodeno se les va hasta arriba. El epitelio intestinal, sí, el epitelio intestinal. Entonces el epitelio intestinal, no se ve acá con un caliciforme, cambia esta característica, ¿no? Y si es que se continúa la injuria, este epitelio va a generar pues, problemas de radical libres y demás que ahorita vamos a ver y puede generar hematoplasias. Entonces, si se suspende la injuria, o sea, se suspende este reflujo gastroesofágico severo, este epitelio del esófago de Barrett va a mejorar. Entonces, la idea de la metaplasia es que
se cambia en una célula funcional normal, o sea, no es una célula desordenada, fea, ni anormal, sino normal, pero de otro tipo, que sea más funcional y protector, ¿no? Los más comunes son la metaplasia intestinal, como hemos visto, del esófago, cambio intestinal y es considerada como precancerosa. Otro, el del cervix, el conocido, las lesiones por papilomavirus, ¿no? Normalmente pues es un epitelio columnar, mucinoso, productor de moquito, etcétera, pero puede cambiar hacia un escamoso, un epitelio escamoso que es un poco más resistente contra la agresión del pH vaginal bajo y el papilomavirus. Otro también, las alteraciones en el epitelio columnar de las vías aéreas por humo del cigarrillo hacia el vino escamoso. Entonces, imagínate un escamoso como la vida. Entonces, todos estos tienen pues función mayor de protección contra estas injurias y son precancerosos, ¿no? Hay también otros tipos de metaplasia, que ahorita seguro lo vamos a ver, que ya son más raros. Ya. Entonces, el mecanismo de la metaplasia, como hemos comentado, es a través de la activación o reprogramación de las células madre. Estas células madres son relativamente pluripotenciales y pueden determinar qué tipo de epitelio va a crecer. Pero obviamente no va a crecer aquí un hueso, ¿no? Va a crecer algo del mismo tipo embriológico. Entonces, se diferencian hacia una nueva vía y a causa pues, de señales inflamatorias como las citoquinas, factores de crecimiento y componentes de la membrana extracelular que han sido expulsados tras el daño por los ácidos gástricos en el tejido esofágico, ¿no? Eso va a promover que los genes se expresen y se diferencie la vía celular hacia, en este caso, un epitelio intestinal, ¿no? Acá vemos la diferencia de los epitelios bien notoria en el esófago de Barrett. Normalmente la línea divisoria es por acá, pero acá, hasta acá está todo lastimado ese esófago de Barrett. Bueno, como hemos comentado, hay diferentes tipos de metaplasia, pero las otras que son menos frecuentes son las mesenquimales, que tienen relaciones menos con la noxa, o sea, con el tipo de lesión, y sí con el mecanismo que la causa, ¿no? Cartilaginosas, cicatrices isquémicas, por eso algunas cicatrices se vuelven muy fibrosas y hasta casi cartilaginosas, por ejemplo, en un infarto de miocardio, el corazón se pone duro, y óseas en el músculo esquelético, inclusive, por la toxicidad por metotrexato en una enfermedad llamada miositis ocípica. Y aquí un pequeño ejemplo de la displasia cervical, ¿no? La displasia cervical es otro tipo, bueno, más que la cervical, la displasia es otro tipo de crecimiento adaptativo precanceroso en respuesta a los cambios que se generan por la acción del papilomavirus. Normalmente cuando ha habido un cambio de epitelio metaplásico, como vemos acá, este es el cervix, epitelio columnar, y se pone poliestratificado. Bien, entonces está ordenado, vemos las células que están en columnitas, pero cuando llegamos a una displasia, las células están desordenadas, o sea, ya no están en columnitas, no están como sea, una encima de la otra, no tienen un patrón conocido, etcétera, y es precursora siempre de cáncer por esa razón, porque lo que le sigue son los cambios en el núcleo y eso ya son síntomas de cáncer, bueno, celulares, signos celulares directos de cáncer, ¿no? Se puede hacer la displasia de alto grado, que es esta, se puede mejorar o se puede revertir, ¿no? Con más riesgo, pero bueno, si es la de bajo grado, mejor. Entonces vemos que hay posibilidad de que estos cambios adaptativos sean reversibles y mejoren o se sane, digamos, la persona de esa enfermedad. ¿Qué pasará después si persiste la injuria? Pues se va a producir un daño celular irreversible, ¿no? Hay diferentes tipos de daños celulares, ¿no? Agentes físicos, acá por ejemplo una quemadura, radiación, químicos, agentes biológicos, algunos microorganismos, injuria por reacciones inmunológicas o algunos defectos genéticos del metabolismo. Dependiendo del estado celular basal, va a depender primero la respuesta, la calidad de la respuesta y la capacidad de adaptabilidad que tenga. Entonces, este cuadro es interesante porque hace una diferenciación entre la lesión celular que es reversible y la irreversible. Digamos, se podría decir que una lesión es irreversible cuando ya presenta cambios estructurales, así sean microscópicos, ¿no? Cambios ultraestructurales pequeños. En el ejemplo del testículo que les dije temprano, si este pequeñín, este niño, pasa más
meses sin haberse operado, los cambios ultraestructurales que no son visibles a simple vista menos, y menos con el microscopio óptico, sino con el electrónico, no se revierten. Por eso sigue teniendo riesgos de cáncer a largo plazo. Ya hubo una lesión irreversible. No se murió la célula, pero ya tuvo sus cambios estructurales. O sea, por más que lo bajemos, lo descendamos, igual tiene su riesgo, por eso hay que verlo desde antes. Ahora, hay una lesión celular reversible, aunque la función celular vaya en detrimento, pero ya no hay cambios ultraestructurales. Puede haber algunos cambios bioquímicos, pero eso no lo vamos a ver nosotros con nuestro ojo ni con ningún microscopio. ¿Y qué decir cuando ya hay un cambio con un microscopio óptico en la forma y función de la célula? Ya fue, ya está irreversible y ya se murió la célula probablemente, ¿no? Antes de que pase los cambios estructurales o ultraestructurales, todavía estamos en una lesión reversible, que lamentablemente no se puede ver en microscopio simple, excepto cuando se trata de ciertos tipos de lesiones que ahorita lo vamos a ver. Hay diferentes tipos de daño que generan lesiones celulares, reversibles e irreversibles. Los más frecuentes son por radicales libres, hipoxia, estrés del retículo endoplasmático, lesión del ADN y trastorno de la homeostasis del calcio, ¿no? ¿Quién lo diría? El calcio pues está bien maloso. El principal daño que tenemos es el daño por hipoxia isquémica, ¿no? Eso pues hace referencia a la disminución del riego sanguíneo con la circulación de oxígeno en cierto tejido. Si no tenemos oxígeno que llegue a cierto tejido, ¿qué va a pasar con el metabolismo celular? Recordemos que la célula es lo que es la unidad funcional. Si no tenemos oxígeno, ¿qué va a pasar? Se activa la vía anaerobia de la glicólisis, ¿no? Ya no va a haber la vía normal de la glicólisis, la mitocondrial, sino va a ser la anaerobia. Y si damos predominancia a la vía anaerobia de la glicólisis, ¿qué va a haber? Producción de ATP normal, ¿verdad? La anaerobia te produce B2A4 y la aerobia te producía 36, 38, algunas veces 40, algunos dicen 40 por ahí, ¿no? Entonces, imagínense qué tal diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no tenemos ATP? Tenemos 4 de los 38 que teníamos. ¿Qué cosa se come todo el ATP en nuestras, para qué sirve este ATP? Para todos los procesos. Pero de los más comeloncitos, digamos, de ATP es la bomba de sodio-potasio y también la bomba sodio-calcio. Entonces, cuando no tenemos ATP, la bomba de sodio-potasio, ATPase, y la bomba de sodio-calcio se van a ver disfuncionales, lo cual va a permitir el aumento de ingreso de sodio y agua intracelular y calcio intracelular, y también va a precipitar la salida del potasio hacia el extracelular. Si estamos dejando entrar exagerada cantidad de sodio, agua, dentro de una célula, ¿qué va a pasar si nos llenamos de agua? Se va a hinchar, expander, se edematiza. Entonces, se edematiza el retículo sarcoplásmico endoplasmático, se edematizan las paredes de los endosomas que tenemos dentro de la célula, se va a edematizar las mitocondrias, que son también súper importantes para hacer nuestro proceso de producción de ATP. Entonces, ese es uno de los efectos de la hipoxia isquémica. Otro que también, pues como no hay ATP, no va a haber función mitocondrial, no va a haber fosforilación oxidativa, que es lo que genera la mitocondria, y lo que va a haber es predominio de la glicólisis anaeróbica. Uno de los productos de esta glicólisis anaeróbica es el ácido láctico. Este ácido láctico lo que va a hacer es bajar el pH, poner en un medio ácido intracelular, y esto que va a provocar que la cromatina nuclear se agrupe, se condense entre sí, ¿no? Se fragmente y ya no sea, digamos, fluida como suele estar. A la vez, esto también puede generar mal plegamiento de las proteínas. Entonces, ¿qué más va a pasar con déficit de ATP? Los ribosomitas que estaban ahí haciendo sus proteínas, sus subunidades, se van a desprender y ya no va a haber síntesis de proteínas. Si no hay síntesis de proteínas, no va a haber recambio ni regeneración celular. Entonces, todos estos cambios van a producir finalmente necrosis celular. Otro ejemplo de lesión es el estrés oxidativo, que hace referencia a la generación de especies reactivas de oxígeno. Todos habrán escuchado mi antioxidante, toma tu antioxidante, que no sé qué antioxidante, vitamina E. Entonces, ¿qué cosa son estas especies reactivas de oxígeno? Algo deben hacer, ¿no? Estas pues, especies reactivas de oxígeno son, digamos, radicales del lado del oxígeno, pero que tienen un electrón así libre, que está en electrón libre. Y como sabemos
todo siempre busca tender a la estabilidad. Entonces, si tiene el radical, el oxígeno con su electrón libre, va a tener que buscar alguna otra molécula con la cual unirse para que su electrón ya no esté libre y esté estable. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno hacen eso. Se unen a diferentes tipos de proteínas, de partes de la célula, y estas generan que se altere la estructura de estas, ¿no? Entonces, estas especies reactivas son producidas por muchas cosas: estrés endógeno o estrés exógeno, como por radiaciones ionizantes, radiaciones UV, latinas de solcito, por eso deben usar su bloqueador. Este estrés oxidativo, normalmente estos radicales libres deben metabolizarse hacia un peróxido, que es más estable, pero cuando hay mucha cantidad de estrés oxidativo de radicales libres, este superóxido se degenerará peróxido de una parte se volverá radical hidroxilo, y ambos, estos principalmente el superóxido y el hidroxilo, van a generar uniones pues hacia los componentes diversos de la célula. Por ejemplo, los lípidos de la membrana celular, y que van a hacer lesión de la membrana. Si nuestra membrana se lesiona, se va a aumentar la permeabilidad, no va a ser, digamos, impermeable. La membrana es semipermeable, pero se tiene la idea. También van a modificar las proteínas, van a alterar su estructura, su plegamiento, la pueden hasta romper, y también puede haber lesiones del ADN directamente por estas uniones de estos radicales libres hacia las otras moléculas estables, y pueden generar mutaciones genéticas y por ende neoplasias inclusive, ¿no? Entonces, todas estas ya son lesiones irreversibles, ya fueron. Otra forma de lesiones son las lesiones del retículo sarcoplásmico por acumulación de las proteínas mal plegadas. Lo que ya anteriormente ha generado malplegamiento de las proteínas va a activar unas proteínas denominadas BH3 del retículo sarcoplásmico, que va a activar la vía de las caspasas. Y las caspasas son las proteínas encargadas de realizar la apoptosis celular, o sea, la muerte celular programada. Bien, esa es otra forma de lesión. Otro tipo de lesión es la lesión del ADN, que va a ser producido por diversas formas, ¿no? La radioterapia, quimioterapia, etc. Y pues, si no hay ADN, pues no va a haber procesos celulares. Otro tipo de injuria es la alteración de la homeostasis del calcio. Como hemos comentado anteriormente, no debe entrar demasiado calcio al medio intracelular, es peligroso, porque pues cuando ingresa este calcio en exceso hacia la vía celular, lo que va a hacer es activar diferentes enzimas que son proteolíticas, que son fosfolipasas, que se comen, digamos, el ATP, y esto va a generar una disfunción celular completa. Entonces, este calcio va a promover eso, pues, ¿no? Tanto la apoptosis y la necrosis celular por la activación de diferentes proteínas que van a degradar los componentes celulares. Entonces, tampoco es bueno tener mucho calcio. Otro es la disfunción mitocondrial, que ya lo hemos comentado brevemente, ¿no? Que cuando tenemos hipoxia, la mitocondria va a reaccionar sin hacer su tratamiento, su ATP, sin generarlo. Va a generar una fosforilación oxidativa normal, su proceso no va a ser el normal de generación de ATP, va a generar especies reactivas de oxígeno. Posteriormente a eso, por todo este ATP faltante y la fosforilación anormal de las especies reactivas, se va a generar poros en la membrana, y nuevamente se va a hinchar, va a aumentar la permeabilidad y se van a morir las mitocondrias. Aparte de eso, esta mitocondria va a liberar una proteína interna, que es el citocromo C, que va a promover nuevamente la caspasa y las caspasas, y por ende activar la apoptosis celular. Lo mismo, efectos de la permeabilidad de la membrana por alteraciones del membrana mitocondrial, que aumentan la permeabilidad de la membrana celular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una lesión celular reversible e irreversible? Como su nombre lo dice, todavía capta cierta función, y si se suspende el estímulo, mejor. El más, digamos, representativo es el cambio graso, digamos, en el sentido de que todos han escuchado del hígado graso. El hígado graso se puede generar por un montón de causas, pero es un cambio reversible. Es un cambio histológico, se puede verificar histológicamente que hay vacuolización, o sea, gotitas de grasa dentro del tejido, pero que si se mejora el estilo de vida, la resistencia a la insulina, el síndrome
metabólico que tiene la persona regresa a ser un hígado normal. Otro tipo de alteración de lesión celular reversible es la tumefacción celular, o sea que la permeabilidad ha aumentado, como hemos comentado, de las membranas, pero no ha llegado a romperse, no ha llegado a necrosarse. Entonces, como ya no llegó a necrosarse, ya es reversible. Pero cuando tenemos ya una lesión irreversible, es que los mecanismos compensatorios que hemos comentado anteriormente, todas esas lesiones han sido tan severas que ya no han ya hecho un daño estructural a todos los componentes celulares, como las mitocondrias, la membrana celular, las membranas de los organelos intracelulares, la estructura del ADN y la cromática. Y hay dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. La necrosis, como ya hemos comentado, es secundaria siempre a una injuria, mientras que la apoptosis puede ser una muerte programada que no tiene relación con ninguna injuria externa. Como pueden ver, entre necrosis y apoptosis hay diferencias. La necrosis, pues, es una, digamos, histológicamente se ve como que la célula está englobadita, gordita, hinchada. Hemos hablado, pues, que hay disminución del ATP, que aumenta la permeabilidad, que se mete el sodio, el agua, etcétera. Entonces se va a hinchar la célula, se van a hinchar sus organelos internos, y de tan hinchados que están y de tantas proteínas de permeabilidad que han aumentado, se va a explotar. Y si explota esta célula con todos sus componentes internos, lo que está dentro se va a rebalsar hacia afuera. ¿Y qué cosa hay dentro de la célula? Lisosomas. Los lisosomas y algunas otras moléculas proteolíticas. Entonces todo eso va a generar alteraciones tanto del pH, de la estructura de los tejidos vecinos, y va a generar una gran inflamación. Se va a reclutar moléculas de inflamación primaria, ¿no? Como linfocitos. A diferencia de una apoptosis. La apoptosis es una muerte programada. Ya eso tiene mecanismos internos que obligan a la célula a morirse. Ahorita lo vamos a conversar un poquito. Entonces, esta apoptosis lo que genera es primero la contracción de la célula, ¿no? Se hace chiquita. Y también las cromatinas se condensan, no está libre, sino está como unos grumitos que se están, precipitando dentro de la célula. Entonces, como esto es una cuestión programada, todas las funciones se van apagando, se van como que autodigiriendo poquito a poquito y se van separando en pequeñas porcioncitas, solitos, con su membrana más o menos intacta, así para evitar que haya un daño, digamos, inflamatorio hacia afuera. Y se generan unos pequeños cuerpitos apoptóticos que son como restitos de las células que van a ser fagocitados. O sea, aquí casi no hay, en una apoptosis casi no hay reacción inflamatoria, es así, tranqui. Pero en una necrosis siempre va a haber reacción inflamatoria y bastante edema de las estructuras, pues porque es una muerte celular en respuesta a una noxa intensa. Y la apoptosis mayormente es fisiológica, mayormente. Bueno, ya hemos conversado qué cosa es la necrosis, no vamos a decir más. Igual lo mismo de la necrosis que ya hemos hablado, la hipoxia genera glicólisis anaerobia, aumento del intercambio de sodio con potasio, también aumento del flujo de calcio intracelular, aumento del agua, edema, también especies reactivas de oxígeno en la mitocondria, también bajo utilización y necesidad de ATP, se precipita la cromatina por tanto medio ácido, se empiezan a activar por las vías del calcio las proteasas y fosfolipasas, etcétera, y se rompió la célula, muerte celular. Los cambios citoplasmáticos es lo que ya hemos conversado hace un ratito, tumefacción celular, discontinuidad de la membrana plasmática. Esto se suele ver al microscopio electrónico, al microscopio óptico difícil. Y esta necrosis, a pesar de ser, sino por ser una muerte celular violenta, digamos, tiene diferentes patrones de acuerdo al origen que lo causa. La necrosis coagulativa es uno de ellos y esta es en respuesta a la hipoxia isquémica. Su forma es de ser de una consistencia firme y es un infarto. Se le llama infarto a la necrosis coagulativa causada por hipoxia isquémica. Como pueden también ver en este dibujito, este es un riñoncito y esta parte de acá es el área del infarto, la necrosis coagulativa. Acá podemos ver sus túbulos bien edematosos, ¿no? Ustedes ya han visto cómo son normalmente, ¿sí? Acá qué bonito, esos fibroblastos.
licuado de tejido, ¿no? Eso mayormente se da por infecciones por agentes etiológicos bacterianos, ¿no? Precisamente por ser causado por esto y destruir todo lo que está a su paso, se acumulan células inflamatorias, ¿no? Y se puede ver como una masita amarillenta y viscosa al centro rodeada de inflamación. Otro tipo de necrosis que se presenta es la gaseosa, que es la necrosis típica de los granulomas tuberculosos. Es un mix entre la necrosis coagulativa y la licuefactiva, tal es así que en la parte externa es durita, digamos firme, necrosis coagulativa, y por dentro, la parte central, tiene todo licuado, ¿no? Necrosis licuefactiva. Ahí están los restos de detritus celulares y en la parte externa tiene como una respuesta con granulocitos hacia afuera y una capsulita pseudofibrosa, típico de la tuberculosis. Otro tipo de patrón es la necrosis grasa causada pues por enzimas que degradan los lípidos, como las lipasas que se encuentran en las células pancreáticas. Entonces, cuando hay una pancreatitis, estas células, estas lipasas van hacia los tejidos y los empiezan a saponificar. Los ponen como cuando uno cocina con grasa y la grasa se enfría, se ponen estas cosas blancas. Lo mismo pasa en una necrosis grasa, ¿no? Parece como una tiza blanca o opaca, ¿no? Este es un ejemplo de una pieza operatoria de una pancreatitis, ¿no? Así todo digerido su grasita. Otro tipo de patrón es la necrosis fibrinoide, que se da mayormente en las vasculitis y se ve como líneas rojitas, ¿no? Que son depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Autoinmunes, no son frecuentes. Otros son la necrosis gangrenosa, que la diferencia es como una mezcla de todas las otras, o sea, corresponden varios tipos de necrosis o varios patrones, pero afectan varios planos del tejido. Esa es un poco la diferencia. No solo afecta, digamos, el epitelio, sino los músculos, etcétera. La carne también se ve que está disecando la fibra muscular. La seca, pues, es de necrosis coagulativa, es una gangrena por hipoxia severa, entonces una tapada tremenda de arteria y acá, negro total. La otra es la húmeda, que nos hace sonar a necrosis licuefactiva, entonces es causada por infecciones bacterianas, típicamente diabética, ¿no? Y la otra es la gangrena gaseosa, que es más infrecuente, que es causada pues por la bacteria Carmen, la fasciitis que causa la fasciitis necrosizante, algunas especies de Clostridium, que es una bacteria bien anaerobia, produce diferentes toxinas y también genera mucho gas. Por eso diseca este gas los tejidos, en su metabolismo pues genera bastante CO2, bastante gas, y eso diseca los tejidos y pues presenta este problema de necrosis de gangrena gaseosa, como le suelen llamar. El último proceso de lesión es la muerte celular programada o la apoptosis. Como haremos un mini recordaris, una muerte celular traumática es la necrosis, digamos, ¿no? Traumática reactiva siempre a un proceso patológico y bien escandalosa y bien desordenada. Pero la muerte celular programada es, digamos, limpia, porque celularmente se involuciona la célula, ¿no? Se degrada solita su ADN, se degrada sus proteínas, se degrada su citoplasma, pero todo limpiecito, nada explota, todo se degrada. Entonces hay diferentes tipos, diferentes formas de generar esta apoptosis, ¿no? Por necroptosis, apoptosis extrínseca, vía intrínseca, por recambio celular. Alguien podría decir, pero ¿por qué las células se van a matar a sí mismas, ¿no? Pues porque varias razones, ¿no? Primero, la apoptosis es útil para evitar el sobrecrecimiento en un proceso de crecimiento de algún órgano, el sobrecrecimiento de las células, ¿no? Ahí de repente hay mucha cantidad, entonces el mismo cuerpo lo detecta y dice, no, hay mucha cantidad de estas células acá, me va a crecer un hígado muy enorme, por ejemplo, si eres niñito, entonces tienen que morir cierta cantidad de células. ¿Qué más? Cuando hay genes defectuosos, ¿no? Genes productores de tumores, protoncógenes fallidos, o algún tipo de fallo mutagénico serio en las células que son reconocidas principalmente por los linfocitos, también tienen que morir, porque si siguen replicando se van a replicar este gen defectuoso y va a generarse pues tumores, disfunciones orgánicas, etc. Entonces es mayormente fisiológica, también patológica, mayormente asociada a infecciones, pero puede pasar. Esta apoptosis se dice que tiene 2 vías de presentación.
una vía extrínseca a la cual se unen diferentes ligandos hacia las proteínas de muerte, que se les llama receptores de muerte, como el factor de necrosis tumoral y el FAS. Y la vía intrínseca, que es porque intracelularmente se producen diferentes estímulos, como los oncogenes que hemos comentado ahorita, como alteración, daño del ADN, una mutación, hipoxia sostenida, no hay respuesta al factor de crecimiento, etc., ¿no? Mediante la vía extrínseca, el ligando, bueno, el receptor es unido a su ligando, el factor de necrosis tumoral o el FAS, por dentro activa los receptores de la muerte, que son de la misma familia. Estos a su vez van a activar las caspasas, las procaspasas. Las procaspasas, que son pues sus proteínas que están nadando en el citosol, inactivas. Cuando se estimulan estas moléculas específicas, que son el factor de necrosis tumoral y el FAS, van a activar estas caspasas que estaban inactivas en el citosol, y una vez activadas estas caspasas van a ayudar a activar a otras caspasas, principalmente la 3, y cada una de estas caspasas, digamos, hace un tipo de degradación de cierta parte de la célula, ¿no? Algunas degradan las proteínas, algunas degradan los ácidos nucleicos, algunas degradan los fosfolípidos, etc. Entonces, esto pues produce que la muerte celular se produzca de forma controlada, porque ya están dirigidos hacia algo. En cuanto a la vía intrínseca, cualquiera de estos factores, estas nosas como los oncogenes, algo, activa ciertas señales de receptores tipo BH3 o proteínas BCL2 que son expresadas por la mitocondria, y estas van a activar digamos, este grupo de genes que también son de la familia del BCL2. Solo hay que acordarse BCL2 y BAC y VAX. Estos BAC y VAX lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad de la mitocondria, y al aumentar esta permeabilidad de la mitocondria van a liberar sus componentes, entre ellos el citocromo C, que ya lo hemos mencionado antes. Este citocromo C mitocondrial lo que va a hacer es aglomerarse junto con otros segmentos de moléculas y formar un apoptosoma, así se llama, apoptosoma o apoptosoma. Ese apoptosoma apoptosoma va a activar nuevamente las caspasas 3, 9, 7, como se ve acá, y estas se van a activar hacia su degradación de los diferentes componentes celulares. Todo limpio, todo bonito, sin explotar la célula. Entonces, esas son las diferencias entre una apoptosis y una necrosis. Entonces, acá vemos nuevamente que la diferencia es el tamaño celular, el tipo de membrana plasmática y el contenido celular que tenemos. Ya, muy bien, chicos. Ya no nos alcanzó el tiempo, no sé por qué tanto se ha pasado rápido el tiempo. Solo podemos ver si quieren la siguiente clase, o si quieren ustedes lo resuelven. Lo que hay que hacer ahorita